Tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches. Bienvenidos a Católico Defiende tu Fe y a Nueva Alianza Radio. Aquí estamos transmitiendo de nueva cuenta, queridos amigos web espectadores o red espectadores. ¿Cuál sería el término correcto, Andrés? Supongo que web espectadores. Web espectadores se oye Sí, más moderno porque de hecho sabemos que este es un concepto que pretende ser más moderno, dado que habíamos definido desde un principio que After Office venía siendo un nombre que hacía alusión a un anglicismo si nosotros queremos un tanto godines, pero digo, un poquito vamos a hablar de ese concepto que pues se nos escapó decir el lunes sobre de qué se había tratado y todo esto. Ya lo habíamos anunciado en un spot que habíamos tenido, donde nos había auspiciado el mismo Toño Beltrán y que nos había preguntado de qué se iba a tratar el programa y cuál iba a ser el concepto. Bueno, rápidamente se los comento. After Office es una práctica que se utiliza en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, por lo regular, cuando tenemos tráfico después de salir de la oficina, pues muchas veces la gente pues decide no quedarse, ¿verdad? Sabemos que es difícil el llegar a tu casa y manejar con tráfico y perder bastantes horas, entonces para aprovechar mejor el tiempo, lo que hacen los empleados es que se van a alguna cafetería, algún bar cerca de la oficina y se echan unos tragos con, bueno, algunas bebidas. O sea, no necesariamente estamos hablando de que es una práctica que tiene que derivar en embriaguez, pero es un poquito bueno, y más si conversar. aparte si van a conducir, no es una muy buena práctica. Exactamente. Entonces se trata de cristianizar esto porque como bien sabemos, lo importante de esto viene siendo compartir, reflexionar mientras estás conviviendo con otra persona. Sabemos que es una puerta de entrada, lo que le llaman algunas personas lo que son las semillas del reino, y es lo que queremos ir aprovechando conforme así va siendo. Entonces, sin más preámbulo, les presento a un compañero que también va a estar conduciendo los viernes. Tenemos a Andrés. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe. Y bueno, pues no nos queda otra cosa más que primero que nada pedirle a Santa Clara de Asís que por favor nos ayude y les ayude a ustedes a no perder la señal, especialmente en esta tarde, bendita tarde en la que tenemos al fin lluvia. Tarde lluviosa aquí en México, en la capital potosina, en el Auditorio Domus Dei, en la cabina, como hemos comentado, de Nueva Alianza Radio, a quien agradecemos esta producción conjunta con la página de Católico Defiende tu Fe. Cuéntanos un poquito cuál es tu preparación, Andrés. Bueno, yo le comentaba que Ujú. antes que nada, pues bueno, ya nos presentamos, les dimos las buenas tardes, las buenas noches en todo caso, pero pues la oración del Espíritu Santo no podemos empezar sin eso. Claro que sí. Entonces nos Definitivamente, encomendamos, en nombre del Padre, Padre, del del Hijo y Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena llena los los corazones corazones de de tus tus fieles fieles y y enciende enciende en en ellos ellos el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Envía, Envía, Señor, Señor, tu tu Espíritu Espíritu y y todo todo será será creado creado y y se se renovará renovará la la faz faz de de la la tierra. tierra. Amén. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Bien, la pregunta va encaminada hacia la formación de Andrés y bueno, lo presento, él es licenciado en filosofía, egresado de la Universidad del Centro de México. Ahorita, ¿cuáles son tus estudios de posgrado en los que te encuentras, Andrés? Básicamente me encuentro ya en la etapa terminal, la bendita tesis, nada más la tesis y puedo ya decirme que soy un maestro en educación. Perfecto. Bueno, vamos entonces a retomar todo lo que se había tratado en a lo largo de la semana en todas estas publicaciones que estuvimos haciendo que fueron de seguimiento del programa del lunes. ¿Alguno de los web espectadores recuerda cuál era la pregunta base? Vamos a ver, en lo que se acuerdan, vamos a mandar saludos. Tenemos aquí hasta Paraguay para Josefa Valiente. Tenemos también saludos para Evaristo Carrillo en Piedecuesta, Santander, en Colombia, hasta allá. Claudia Pereira, muchas gracias, también Dios te bendiga. Bendiciones también hasta Bolivia para Maribel Saldaña. Verónico González Aular en el estado portuguesa en Venezuela. Muy cordiales saludos hasta allá. Saludos hasta Honduras para Pablo Salinas, San Antonio, Texas, para Hortensia Sedano, Ixtapas y Guatanejo. Bien, entonces les ponemos en contexto a quienes apenas nos sintonizan el día de hoy.
A los que ya habían estado con nosotros desde el lunes, pues recordamos de nueva cuenta cuál era la dinámica. La dinámica pues parte de una pregunta base y a partir de esa pregunta vienen otras 5 con las que estuvimos trabajando a lo largo de la semana. La pregunta base es, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho? ¿Cuál era ese contexto? Isaías 49 es Isaías correcto, 49, ¿verdad? 15, es Ujú. correcto. De hecho, recordaréis que alguna vez les dimos clase de antropología cristiana y está ahorita tratando otra vez de contextualizarme. Espero que te acuerdes de tus clases, ¿verdad? Que déjenme Claro. contarles Sí, que esa Juan es fue mi una alumno. referencia también obligada para que ustedes estén en contexto, queridos web espectadores. Sí, hace algunos ayeres, bueno, más bien teníamos en la Pastoral Juvenil una escuela arquidiocesana para líderes juveniles, en donde Juan fue mi alumno y donde yo le llegué a dar la clase de antropología cristiana, me parece que teología cristiana, no recuerdo muy Primero bien. hemos empezado con filosofía de la religión, ya después nos fuimos a cristología, antropología cristiana, después de cristología, y pues rematamos con mariología, una perspectiva pues muy padre desde la parte de ir reflexionando toda la problemática de María, de Cristo. Y esto viene siendo el principio de muchas cosas, porque ya de aquí tenemos punto de partida para la neumatología, por ejemplo, muy necesaria para nosotros que somos de la renovación carismática. Saben algunos que pues participo yo aquí en la comunidad Nueva Alianza, una comunidad católica carismática que se reúne aquí en el Domus Dei precisamente y a quien pertenece la frecuencia de internet de Nueva Alianza Radio. Entonces, pues queremos mandar un saludo y un agradecimiento especial para el padre Luis Alfonso Martínez Gallo, que es el coordinador y director espiritual de la comunidad Nueva Alianza y que gracias a él este programa fue posible. Y un saludo también a Toño Beltrán, que es el encargado, el director técnico de aquí de la cabina. Y pues vamos entonces a la reflexión, a la pregunta que habíamos dicho. Entonces, pues no sé si nos quieras compartir un poquito algo, Andrés. Eh, yo creo que vamos a partir de lo básico. Ujú. Isaías 49:15 comienza más o menos así, pero ¿puede una mujer olvidarse del hijo que cría? Hasta ahí, vamos pues. Yo creo que hablaba Rodolfo, me parece. Ujú. Rodolfo comentaba que son tiempos distintos, tiempos que cambian, y estaba reflexionando un poco en estos padres que a manera muy contemporánea, muy moderna, o un tanto graciosa nos mofamos de las situaciones. Y digo nos mofamos porque yo también ya soy padre de familia y todos los padres nos preguntamos básicamente una única pregunta. ¿Dónde se apaga el niño? Ok, ¿dónde ¿Ok? se apaga? ¿Dónde se No del apaga? verbo pagar, ir a refrendar a una casa de empeño, No, no. no, no. ¿De dónde se apaga? De la corriente, de la batería. Exactamente. Está en modo automático y en modo piensa por él mismo. Les comparto aquí que eh, es Andrés, un hombre casado, una esposa y 2 niñas. Sí, 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 así es. Una niña que tiene, ¿cuántos años tiene Sofía? Ya 4 años. Sí, una nena de 4 años que es Sofi y está esperando también a una pequeña. Entonces, pues un saludo para Sandra, su esposa, que le dio permiso de estar aquí. Aparte, Y pues nosotros lo vemos, ¿verdad? En la inquietud de Sofi, la llegamos a pensar para dentro de algunos años. Y yo creo que quienes tienen hijos o quienes tenemos por lo menos sobrinos, nos damos cuenta de la precocidad que tienen cada vez más estas nuevas generaciones, de estos pequeños. Sí, no sé si recuerdan a Mafalda, algunos que ya son de baby, no, no, bueno, los baby boomers también están un poquito familiarizados con Mafalda, que es una obra del caricaturista argentino Quino, y la forma que tiene de preguntar, y eso ya es más visible en generaciones desde los primeros millennials, que fuimos los que nacimos en los 80 y tantos, hacia arriba los que nacieron en los 70, la generación X, que somos principalmente el público objetivo del programa, porque habíamos pensado en eso, un espacio para los jóvenes que ya van terminando la carrera, que se están familiarizando con el medio de la inserción laboral, la actividad profesional, y las personas que trabajamos, saliendo de la oficina, estar compartiendo, pero es una parte elemental de nosotros, la familia,
Y en la familia, pues vemos el punto de partida de muchas cosas, principalmente las dimensiones del amor, ¿no? Y Exactamente. aquí en los hijos lo estás viendo, y es por eso que tantas veces se refiere la escritura a la paternidad de Dios, porque es el vínculo más puro y más directo que pudiera estar habiendo en la cuestión del amor, ¿no? Es por eso que hemos desarrollado algunas preguntas, se las voy a recordar que derivaron un poquito de esto, que cuál es la dimensión completa del don de Dios, que es precisamente lo que estamos explicando. Si puede el amor humano perfeccionarse para ser como el de Dios, y habíamos estado reflexionando sobre la importancia de la santidad y la posibilidad sobre todo de poder hacerla, porque estamos llamados a ser santos, ¿no? Y hasta veíamos el ejemplo que tuvimos en la cápsula de la semana de la Congregación de Religiosos en España, que lo que hace es dedicarse a los enfermos, entregarse a ellos, sin necesidad de tener parentesco con algunas personas. Sabemos que podemos tener entrega desinteresada, ¿no? Lo vamos a ver ahorita que hablemos de esas dimensiones del amor. ¿Qué esperamos del amor de Dios? ¿Y cómo puede ser que el amor de Dios nos vea tan perfectos y sea irrevocable? Fueron las que utilizamos en el tercer bloque del primer programa. Y pasamos hacia la reflexión general con una última pregunta que había sido, si el amor de Dios es infinito e incondicional, fuente de todo bien, ¿por qué el ser humano no es feliz? Si nos queda tiempo, vamos a repasar esta pregunta. Ya contextualizados con estas, ¿les parece si agarramos nuestra pluma y nuestra hojita para poder reflexionar sobre otras respuestas que pudiéramos tener y otras preguntas que quisieran hacer también para un servidor y para Andrés? Vamos a tener una pequeña pausa. ¿Ya tienes tus preguntas? ¿Ya tienes tus respuestas? Pues bien, mandamos ahorita saludos a algunos web espectadores que también desde el extranjero nos están sintonizando, de Argentina, Puerto Rico y Paraguay. Nacionales que vienen siendo de Michoacán y del estado de Hidalgo. Y pues había visto Santander, nada más que no sé si sea Santander Colombia o Santander España. Como quiera, saludos hasta España, porque tenemos también algunos seguidores por allá, porque tenemos, bueno, tuvimos también algunos colaboradores, yo creo que quienes son más asiduos a la página saben a quién me refiero, a Jesús Rodríguez Urones, a quien mandamos también un cordial saludo. Y en Colombia también saben que tenemos colaborando a Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que en ocasiones nos comparte también algo de contenido de valor que tiene que ver un poquito en el formato de los debates que ya conocemos más o menos. Y mandamos también un saludo a Miguel Ángel Hidrogo, que es un
muy buen cantautor católico de origen venezolano que reside en Colombia y quien también es colaborador de la página de Católico Defiende tu Fe. A todos ellos mandamos saludos y por eso mismo les decía, hasta Colombia y hasta España. Retomemos entonces un poco la reflexión y nos ibas a comentar un poquito, Ah, sí, Andrés. bueno, estábamos, primero que nada, que los tiempos actuales no nos dejan olvidarnos primero que nada de los hijos. Yo creo que siempre los tenemos en nuestra mente, entonces, en sentido actual, Rodolfo decía, ¿no? Pues los tiempos cambian. Pues no, no necesariamente los tiempos cambian. Los hijos probablemente, o los menos hijos que estamos teniendo que atender, pero sin embargo, es imposible olvidarnos de los hijos. Así que, especialmente porque siempre están con nosotros. Y finalmente, yo tengo prácticamente como anécdota que siempre que he tenido oportunidad de ir a algún lado, creo que prácticamente mi pensamiento es, y bueno, ¿y qué le voy a llevar a mi niña? Algo pequeño, pero que sienta que estuve pensando en ella. Pero ese no es todavía el punto culminante de la oración o el punto culminante de esta cita bíblica, sino que más adelante Isaías vuelve a preguntar, ¿o acaso una madre podrá olvidarse de su hijo de sus entrañas? Y es ahí donde entonces esta reflexión tiene aún mayor peso. ¿Por qué, Juan? Donde tiene un mayor peso. Vamos a ver cómo andas Ah, de tus clases de antropología. y pues sobre todo de observación, porque sabemos que desgraciadamente hay madres de familia que ya vienen estando tan insensibilizadas que se entiende que a veces es por cuestión de no poderse hacer cargo, pero que dejan a los niños abandonados en el peor de los casos. Y es muy frecuente a veces escuchar que es un hijo no deseado, es que esto, lo otro, aquello, y realmente pues estamos perdiendo la dimensión humana del amor. Pues tenemos algunas dificultades que vienen siendo las circunstancias en respuesta a una de las últimas preguntas que habíamos hecho y que fueron el día de ayer, que qué dificultades experimentamos más a menudo para amar, que incluso puede ser desde siendo padres o desde la misma, desde el mismo rol de los hijos. A veces nos cuesta trabajo entender que algunas cosas pues son por nuestro bien. ¿Qué somos capaces de hacer por amor o realmente no somos capaces? Porque también en esa misma línea de comparación, no sé si recuerden que tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, nuestro mismo Señor lo menciona. ¿Acaso hay entre alguno de ustedes algún padre, alguna madre, que dé a sus hijos cuando le pide pan, le da una piedra, o cuando le pide un pescado, le da una serpiente? O en el de Lucas dice, si les piden un huevo, le dan un escorpión. Desgraciadamente, ya hay padres que los hay. ¿Cómo podemos experimentar eso? Desde el hecho de que se está viendo pues estos daños y que estamos viendo que es un círculo vicioso que trae consecuencias negativas para el tejido social. Vamos a hablar un poco más de eso la semana que entra, entonces no profundizaré mucho en eso, pero creo que entre más podemos ir rescatando pues la esencia de la persona y sobre todo no nada más nosotros, sino hacia la parte de la alteridad con el otro, con la otra persona, porque siempre va a haber alguien con quien vamos a tener más contacto, una ocasión, necesidad de tener un vínculo más fraterno y que nos vamos a preocupar por esa persona. De entrada, esa, esa tendencia natural que Dios nos hace, porque nos hace a su imagen y semejanza, ahí se ve el amor de Él que nos hace para redimirnos desde antes de que se mencionara explícitamente en el texto bíblico, que, que estamos hechos para ser sus hijos y que ya nos lo confirma después, porque sabemos que Cristo es el parteaguas, el antes y el después, al grado de que uno de los apóstoles nos lo dijera. Con cuánto amor nos ha de estar considerando nuestro Dios, que nos empieza a llamar hijos, hijos suyos. Una afiliación que se está dando, primero que nada, ante la dimensión del amor. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Bueno, inclusive tú comentaste una palabra, puntual.
vínculo. Cuando Isaías habla de los hijos de sus entrañas, efectivamente podríamos irnos un poquito pensando en estos hijos que estamos esperando, pero entrañas en sentido teológico significa estos hijos que queremos, estos hijos De con los cuales nos hemos Colombia singulado, y quien también es estos hijos con colaborador los de cuales FAPSA. prácticamente estamos conviviendo o con los cuales apenas empezamos a convivir. Ahí en ese sentido sí entran entrañas, porque son hijos que aunque no tenemos como tal un vínculo personal, son hijos que sabemos que están ahí. Y si ya están ahí, significa que están vinculados a nosotros y son, por ende, responsabilidad de nosotros. Correcto. Responsabilidad que tenemos pues hacia cualquier otra persona que esté Sí, junto a nosotros, porque puede ser que algunos de los espectadores, su contexto, su realidad sea que viven ellos solos en alguna casa, pero siempre hay alguien que está a tu lado, simplemente puedes tener un roomie, un vecino. Yo mismo lo experimenté cuando viví solo en la Ciudad de México. Entonces, siempre hay alguien por quien preocuparse y que tarde o temprano se va a preocupar por ti, por la más mínima razón, por humanidad y pues ahí lo vamos a ver, porque de hecho es una parte que nos confronta también el Señor en la misma escritura. Recordemos lo que pasó después de que Caín tuvo pues un error con su hermano que incluso estuvo la vida de él mismo de por medio. Y Dios mismo le dice, bueno, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hemos de responder cuando nos cuestione Dios a través de la circunstancia que sea? O ya, de hecho, cuando vayamos a rendir cuentas, ¿qué hiciste con tu hermano? Porque realmente podemos recordar que hay personas que están a la derecha y personas que están a la izquierda, ya en la parte escatológica del juicio final, ¿no? exactamente. Pero no entremos en esos detalles todavía. Todavía no. Mejor volvamos a vernos en el otro, que como te dije, yo creo que es la palabra clave, vinculación. Estaba recordando de manera muy específica las enseñanzas de la maestra, me parece que Yadira, y si no, corregiré el nombre y ya me jalará las orejas. Me parece que era Carla, ahora que recuerdo esto. No, ya La corregí, recuerdo. ya corregiré, ya corregiré. Estuvimos en un curso para docentes de cortesía también de la Escuela Teologal para Laicos y la Pontificia Universidad de México. Y la maestra nos hacía una recomendación de oro para todos y cada uno de los que somos maestros, y yo creo que también funcionaría muy bien para todos los que somos padres, y para los que somos padres con mayor razón. Ahorita me entenderán por qué. La maestra decía que ese alumno que finalmente nos cuesta mucho trabajo es porque probablemente nos vemos reflejados en él. Y que siempre tengamos un espejo con nosotros. Decíamos, caray, pues un espejo para qué. Y luego la maestra es también licenciada en filosofía y dije, va a empezar a hablarme de la matinine, que es aquel que muestra el espejo o aquel que atrae el espejo. No. La maestra decía, siempre que se vean desesperados, tomen un espejo, pónganlo en el rostro de este niño y véanse reflejados en él. Sientan cómo les gustaría que si ustedes fueran ese niño, fueran también educados o atendidos. Igualmente, estaba recordando un libro, me parece ser que es de buena prensa, ya buscaré en la semana exactamente qué libro es, y me llamó mucho la atención ese libro porque es una persona básicamente pidiendo dinero, solamente tiene un cesto, pero de manera muy específica tiene un espejo, y la persona que se encuentra a punto de darle una moneda, pues se encuentra terriblemente desesperada por ayudarlo, porque obviamente se ve en el espejo y dice, no, este hombre efectivamente necesita ayuda. En la semana les busco el libro y con mucho gusto se los comparto por si alguno de ustedes o lo tiene, para que por favor lo agregue, más bien para que nos comente qué le parece el libro, de qué trata, o bien para que lo compren y como dijera Juan, lo agreguemos a la Lista de pendientes. Y es un hashtag que podemos utilizar nosotros. Hashtag lista de pendientes para poder tener y compartir todas las referencias que no alcancemos a compartir durante el programa, pero que pudieran servirnos. Nada más, no se les olvide en el mismo post también poner el hashtag AfterOffice. Si nos están siguiendo en Twitter, pues arrobar católico tú o Manuel Rodea. ¿O cuál era tu Twitter, Andrés? Por el momento mi Twitter es Alom Rojo SLP, pero como es muy complicado, yo creo que vamos a tener que darlo de baja y dejar algo O más. cambiar de nombre, simplemente. Sí, algo así. Si no estoy como Andrés, me parece Andrés PH Leiva. Pero sí, les pasaremos también los usuarios de Twitter de cada uno de los integrantes que vayamos a estar compartiendo. Rodolfo va a estar compartiendo con nosotros los lunes. Tenemos a Jonathan que está prácticamente
en el detrás de cámaras, que es la función de los controles, pero definitivamente también él está empapado en el proyecto y muchas cosas que ustedes están viendo ya de por medio aquí y que vamos puliendo, que vamos mejorando, son gracias a él, a su ayuda, a la labor que tiene aquí en el equipo. No sé si recuerdan el sorteo que tuvimos de 3 premios durante ese pequeño sondeo que estuvimos haciendo para poder reestructurar la sección. Y dentro de los ganadores, pues tuvimos a la primera, que fue María del Carmen Lagos. Ella se encuentra en la Ciudad de México y ella es a quien le tocó pues el primer premio. Y también es que queda ella pues con interés de continuar con nosotros. Es por eso que también nos va a estar apoyando con las cápsulas de mitad de semana. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre el vínculo para la pausa final y poder irnos a la conclusión? Esa parte está interesante. En filosofía le llaman la otredad. La Otredad o otredad alteridad, o hay alteridad. muchas formas de llamarlo, pero ¿cómo podríamos sintetizarlo a manera de pregunta? A manera de pregunta, podríamos ver, bueno, hay muchísimas preguntas, no vamos a acabar. Ujú. La clave sería, creo yo, ¿por qué el otro es importante? Primero que nada. O bien, como dijera Karim, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Hacemos otra pausa para redactar algunas respuestas posibles y algunas preguntas que incluso quieran compartirnos. Adelante. Vamos. Está sobrado, no tienes que perder. Muy bien. ¿Tienes tus preguntas listas? ¿Tienes tus respuestas listas? Como bien decíamos, puede ser que quieras anotarlo a hashtag lista de pendientes. Si te acuerdas en este momento de alguna lectura que te haya acordado, que te haya movido sobre el tema que estamos reflexionando, la puedes poner en los comentarios. La referencia, si es una cita bíblica, algún numeral de algún documento del magisterio o el autor de tu preferencia. Porque de hecho el año pasado llegó a haber un web espectador que me estaba haciendo una recomendación de un libro que trata un poquito de una metodología parecida a la que estamos manejando y que me ha sido difícil de conseguir en México, pero de hecho estamos en ese proceso. Entonces, también lo agregamos a hashtag lista de pendientes para poder tenerlo a la mano y poder recomendárselos también en el preciso momento, con mucho gusto. Y vamos entonces ahora sí al bloque final. Ahorita vamos a exceder un poquito algunos minutos por lo mismo de que el tema está más que interesante, creo yo. Y vamos ahorita ya hacia la parte de la conclusión. ¿Qué les parece? Entonces, Bueno, entonces le platicaba a Juan que está más que interesado, porque le había dicho que esto le interesa escucharlo. El día de hoy prácticamente estaba en clase en el Seminario Mayor Guadalupano Josefino. Por cierto, saludos si me están viendo. Juro por Dios que no los obligué a ver esta página. Yo nunca les... prometer en vez de jurar, por Ok, aquello está de, bien, no, está ¿verdad? bien. Bueno, yo nunca les dije que estaban obligados a ver esta página. Pero bueno, estábamos hoy en clase y les comentaba que era muy importante estar haciendo análisis de documentos pontificios. Y en este caso, yo creo que para una muy buena reflexión y para que lo consideren, pues básicamente una encíclica base. Dios es amor, o bien en latín, Deus Caritas es. Y ¿De qué papa? ¿Benedicto? Benedicto XVI, 16, correcto. correcto. Un excelente documento, una reflexión más que extraordinaria que nos podría ayudar de manera muy específica, si bien no a resolver las siguientes preguntas, sí por lo menos empezar a hacer algunas clarificaciones. ¿Correcto? Correctísimo. Bueno, lamentablemente, por eso les decía a los seminaristas, tengan siempre a la mano sus apuntes y yo solamente tengo subrayada esta encíclica y todavía no la tengo apuntada. Así que para eso funciona muy bien tener un muy buen análisis de los documentos porque en el momento menos pensado
obviamente que lo vamos a necesitar. Y hoy es el momento, y como no lo tengo, pues bueno, tendría que tratar de, Queda de tarea también para todos sí, nosotros. hacer Sí. uso básicamente de mi memoria. ¿Correcto? Así que entonces, Benedicto XVI parte de una reflexión más que humana, volviendo a Isaías. Vuelve a partir del vínculo humano. Y el vínculo humano, por excelencia, tendrá que ser el eros. De hecho, Benedicto XVI vuelve a hundir más bien el dedo en la llaga, con el sentido de el amor. ¿Por qué con el amor? Porque es una palabra que está siendo usada prácticamente en el mundo. Hoy todo el mundo habla de amor, habla de paz, e inclusive pues hay un grupo por ahí que lo usa prácticamente como bandera. ¿No es así? Pero No entremos en esos no detalles entremos ahorita ahorita. en esos Va a detalles. haber algún momento en el que quizá esa problemática la tengamos que abordar de forma más directa y pues con algo de sutileza por aquello de la censura, nosotros sabemos, y que es algo que a veces nos pega como cristianos, pero bueno, nosotros estamos llamados también a promover una verdadera tolerancia, donde realmente haya pues empatía también hacia los cristianos, porque pues se tiene también el derecho de disentir, se tiene también el derecho a la libertad de pensamiento, y que es a lo que apela la misma creación y la naturaleza humana. Por eso es que Dios nos ha dotado de una libre albedrío para poder tomar las decisiones, o bien que más nos convenga, o bien que de alguna forma decidamos tomar por alguna otra razón. Bien recordando a Pablo que decía, pues todo me es lícito, puedo hacer de todo, pero a la larga no todo nos conviene. Entonces, esa es la parte de la responsabilidad que bien yo creo que puede ser parte de toda una semana de reflexión y que es parte del amor. Porque de hecho, como lo vimos iba a decir la semana pasada, pero la temporada pasada, el año pasado que se estuvo hablando sobre las virtudes teologales y la forma en la que son maduradas, que eso también es parte de uno de los bloques completos de el compendio que se hizo, ustedes lo sabrán en la página de internet www.católicodefiende.up, que hablamos de todo lo que se estuvo haciendo en After Office todo ese año y que se habla de esa parte de tener responsabilidad en el amor. Por eso la importancia de esas tres cosas que nos van a quedar de tarea, de hecho, que de las dimensiones del amor, pues tenemos eros, filios y ágape. Exactamente. Pero queremos dejarlos un poquito más interesados y que se adelanten con la investigación de esos tres conceptos en griego y que vamos a explicar con mucho gusto también cuando tengamos más tiempo de por medio. Así que pues se nos acaba el tiempo, queridos web espectadores, pero tenemos retomando un par de preguntas. Entonces, Andrés nos va a repetir muy, muy puntualmente cuál era la pregunta que había hecho. Y aquí va también la de un servidor. Entonces, ¿cuál era la pregunta, Andrés? Para que la apunten nuestros web espectadores. Iba a decir radio escuches, la costumbre, y después les platicaré por qué. Pero, queridos web espectadores, vámonos entonces a esa primera pregunta de cierre del tema, más no de la reflexión. Nada más que la encuentre porque por aquí la perdí. Tú la tienes en Ujú. la mano. Ok, era sobre el vínculo, ¿no? Ah, ok, Ya, bueno. ya. ¿Por qué es importante vincularnos con otros? ¿O cómo nos vinculamos con otros? Ujú. Y la otra es cómo ese vínculo puede llevarnos hacia Dios. Entonces, esas preguntas te van a servir a ti para interiorizar, para compartirnos después tu percepción sobre esta semana de reflexión. Y como bien decíamos, antes de despedir, nos puedes continuar siguiendo en Twitter a través de la cuenta @católico tú. Estamos también en Instagram subiendo constantemente todo lo relacionado al seguimiento de nuestro tema. También vas a poder ahí encontrar a manera de IGTV los programas que estamos transmitiendo. Y bien, esta tarde pero sin sueño es la católica reflexión nuestra de cada día, porque en Nueva Alianza nosotros sabemos, Nueva Alianza Radio, que Jesús te ama y te lo anunciamos. Por eso es que estamos así. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a la misma hora por estas frecuencias. Hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches. Dios los bendiga.